África Alarcón, experta en el tema, ¿ok? Vamos a permitirle a África hacer una presentación de sí misma y continuamos con el tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias, Pedro. Gracias a Miguel, Alex, Steve, todos los que nos están ayudando hoy a hacer posible esta charla. Bueno, para quien no me conoce, como ha dicho Pedro, me llamo África. Nací en España, pero vivo en Brasil hace más de 20 años, por eso tengo un acento un poquito raro. Mi trabajo desde hace más de 10 años es relacionado al fitness de golf. Entonces yo me gradué en la universidad y decidí trabajar con golf, no porque fuese de familia golfista ni nada, pero porque vi la oportunidad de trabajar con un nicho de jugadores que no estaban siendo atendidos, ¿no? Que no tenían nadie que realmente les enseñase, les informase un poco sobre la importancia de la actividad física. Y en esa época la gente todavía lo veía con malos ojos el hacer ejercicio. Decían que si hacías ejercicio te quedabas con un swing más corto y perdías potencia, perdías distancia, y eso, bueno, menos mal que ya ha cambiado un poco. Entonces, bueno, pues yo hice cursos de todos los TPI, fitness, de la parte golf, de la parte medical, y llevo ya eso, pues 10 años trabajando con jugadores de golf, entre amateurs y profesionales, juniors, seniors, mujeres, hombres, de todo. Llegué a trabajar en la Confederación Brasileña de Golf, entonces fui la preparadora física oficial del equipo brasileño durante unos años, y hoy en día trabajo para una academia de golf americana que se llama IJGA, pero también tengo mi propio negocio, ¿no? Que es Golf Fit, donde todavía atiendo a mis alumnos y hago un trabajo online. Y bueno, ahí está mi presentación. No me gusta mucho hablar sobre mí misma porque yo creo que las credenciales uno las puede buscar online. Y la verdad estamos aquí para saber de ustedes, para saber cómo podemos ayudarles. Todo el mundo está ahora en una situación de estar mucho en casa, de no poder salir a jugar. Ya me contó Miguel y Pedro que los campos continúan cerrados. Y eso aumenta mucho la frustración, ¿no? Porque el golfista tiene esta noción de que si no practica el swing con asiduidad, ¿verdad? Con frecuencia, se le pierde, se le va, ¿verdad, Pedro? Yo he tenido muchos jugadores, muchos alumnos que a lo mejor se despertaban al día siguiente y decían, he perdido mi swing, Dios mío, he perdido mi swing. Entonces los golfistas tienen esa ansiedad, ¿verdad? Claro, se genera ansiedad por estar parado, ¿no? Sí. Pero también, claro, si no mantenemos aceitado, digamos, nuestro cuerpo, el regreso va a ser un poquito complicado porque el rango de movimiento se pierde, ¿no? Exactamente. Entonces, dentro de casa, hoy, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, la mayoría de las personas está dentro de casa en cuarentena, algunos tienen jardín en su casa, algunos tienen una red donde pueden practicar el swing, pero la mayoría no, ¿verdad? La mayoría pues vive a lo mejor en apartamentos o en casas más chiquitas donde no tienen un jardín donde puedan hacer los movimientos o un putting green. No todo el mundo tiene acceso a eso. Pero hoy estamos aquí exactamente Pedro y yo para hablarles sobre cómo podemos hacer algo dentro de casa, cómo podemos mejorar y trabajar, primero, para que los dolores no vengan, porque ahora todo el mundo se pasa mucho tiempo sentado y tumbado. Entonces estamos sentados en el ordenador, de a poco estamos tumbados viendo Netflix, de a poco sentado otra vez en el ordenador, de a poco con el móvil aquí con la cabeza agachada, y ahí empieza a doler la espalda, el cuello, los hombros. Y eso es porque estamos mucho más sedentarios ahora durante la cuarentena que lo estábamos a lo mejor un mes o 2 meses atrás. Entonces, estamos aquí para ayudarles a eso, a que saquen sus dudas, qué podemos hacer en casa para continuar mejorando el golf, mejorando nuestro swing y al mismo tiempo trabajando en la parte física y trabajando en la parte de las lesiones. Una cosa que ahora, por ejemplo, los jugadores que sufren con muchas tendinitis, ¿qué pasa? Que la mayoría de los fisioterapeutas y los ortopedistas que piden cuando la persona tiene tendinitis, que hagan reposo, ¿verdad? Y los jugadores de golf no les gusta hacer reposo, ¿no? Nadie quiere reposar, nadie quiere descansar la articulación. Pero durante la cuarentena estamos obligados
a estar más parados. Entonces es el momento ahora de tratar esas lesiones y de sanarlas. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar esos dolores y mejorarlos. Y hoy, ¿verdad, Pedro? Vamos a hablar básicamente de dos desvíos del swing. No los vamos a llamar defectos porque defecto le da una connotación muy negativa, ¿verdad, Pedro? Y ya veníamos discutiendo mucho que estos desvíos del swing son muy comunes a veces en el PGA. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que la técnica y el estilo son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? El swing tiene que ser eficiente, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos? Si lo hacemos más como Jim Furyk o lo hacemos más como John Daly o como Tiger Woods, la verdad depende mucho de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces el otro día vi una frase que me pareció graciosa que decía, la culpa no la tiene tu swing, la tiene tu cuerpo. Y es porque realmente nuestro cuerpo va a determinar cómo va a ser el swing. ¿Correcto? Pedro, ¿algo a decir ahí? Uno de los preceptos a los que nos debemos nosotros los profesores cuando damos una clase de golf, ¿verdad? Primero es evaluar los fundamentos. Después que evaluamos los movimientos, vamos y hacemos la sugerencia, ¿no? Al hacer la sugerencia, se cumplen tres preceptos. O el profesor, si el alumno no entendió, es porque el profesor no explicó bien, ¿verdad? O porque la parte física entra mucho en juego en la limitación de hacer el movimiento que estamos pidiendo. Entonces, para un profesor la parte física es fundamental una vez que hacemos una evaluación del swing. Lo ideal, nosotros los profesores de Arrayanes, todos estamos certificados con TPI, estamos capacitados para hacer el screen test de TPI que reúne alrededor de 12, 13 pruebas físicas, ¿verdad? Y una vez que hacemos esas pruebas físicas, nos damos cuenta de por qué suceden las cosas en el swing, por qué podemos venir por arriba, por qué podemos perder la postura, como es lo que vamos a hablar hoy, que es una de las causas más comunes en los golfistas, la extensión anticipada, ¿verdad? Y bueno, por eso le damos tanta importancia a la parte física en nuestro campo, que es la instrucción. Perfecto, perfecto. Me encanta saber eso, que en Arrayanes todos los profes saben hacer el screening de TPI, porque es fundamental. Eso es un recurso súper importante para saber realmente qué limitaciones tiene tu jugador, porque lo más frustrante que se puede hacer es intentar pasar un movimiento a una persona que es físicamente incapaz de hacerlo. Porque una cosa es tener habilidad y otra cosa es tener capacidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tocar la guitarra. Todo el mundo tiene dedos, todo el mundo tiene manos, todo el mundo podría tocar la guitarra, pero no tenemos la habilidad de tocarlo, tenemos la capacidad, ¿correcto? Entonces, a veces algunas deficiencias en la parte de fitness pueden ser tan graves que van a comprometer la habilidad del jugador de generar potencia o velocidad o de hacer el secuenciamiento correctamente. Y ahí entra perfectamente la parte de evaluación de TPI y el screening para entender mejor cómo funciona el cuerpo de ese jugador. Entonces, eso está perfecto, que los profes todos entienden esa importancia y saben colocarlo en práctica. Bien, podemos empezar con la presentación, Pedro, ¿te parece? Sí, claro. A mí me gustaría contar otro issue, ¿verdad? Que ¿Sí? es una vez que también uno se somete a este tipo de certificaciones, ¿verdad? Aprendes a enseñar alrededor de las lesiones que tiene el jugador. Por eso que cuando vamos a dar una clase, la entrevista inicial o la entrevista previa al golpeo de pelota y a la evaluación del movimiento del jugador es tan importante, ¿ok? Los profesores no debemos a eso hacer una entrevista exhaustiva de las lesiones del jugador para darnos también una idea de lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a empezar aquí a compartir mi pantalla. Aprovecho para decirles a todos que pueden hacer preguntas, ¿ok? Entonces usen el chat para hacer preguntas porque
me parece que están todos con la pantalla en mudo, quiero decir, que no pueden usar el micrófono, ¿verdad, Miguel? Entonces, si tienen alguna pregunta que hacer, usen el chat en la lateral. Y yo no consigo verlo ahora mismo porque a mí me aparece solamente... No te preocupes, yo lo Ok, monitoreo. pues, Pedro, estate atento ahí y si acaso me avisas si de repente me salto. Bueno, pues empezamos. El primer desvío que vamos a hablar hoy se llama Early Extension o extensión, ¿cómo lo llama, Pedro? Perdón, es que tengo yo un nudo aquí de portugués. ¿Cómo? Anticipada, extensión anticipada. Ok. Básicamente, la extensión anticipada es una dificultad que tienen principalmente los hombres, es muy común entre los hombres, y ahora aprovecho para que los que estén presentes ahora en esta presentación me digan si tienen ese problema, ¿ok? Para que vayamos sabiendo cuántas personas y qué personas podemos ayudar y que saquen sus dudas. Entonces, la Early Extension tiene algunas características, ¿ok? La primera es que aparece cuando la cadera del jugador hace una extensión antes del momento del impacto. Entonces, ¿consiguen ver esta foto donde aparece el señor con la gorra roja? Sí, claro. ¿Está ya? Ok, muy bien. Pues si puede, esa foto es un alumno y él está encima de una plataforma Body Track, ¿ok? Es una plataforma de fuerza y presión. En esa plataforma conseguimos ver cómo hace la distribución del peso. Y si lo ven que apoya demasiado las puntas de los pies, ¿verdad? Y se separa de la línea blanca, que es la línea original donde tenía él la cadera antes de empezar el swing, en el stance. En el momento del impacto, ¿qué pasó? Que el jugador se extiende, entonces extiende la cadera, extiende la columna y se separa de esa línea inicial. ¿Ok? Entonces la cadera se aproxima de la pelota en el downswing y se ve un espacio grande. Al mismo tiempo transfiere el peso para la punta de los pies y eso afecta seriamente el equilibrio. Entonces es muy común jugadores que hacen early extension que cuando terminan el swing necesitan dar un paso adelante. ¿Ya lo han visto eso? Pedro, tú has visto ya, ¿verdad? Jugadores que cuando terminan el swing tienen que dar un paso para adelante. Se dice que el 90% de los golfistas nos extendemos tempranamente. Sí. Y otra vez, vamos a repetir, no significa que esto va a ser malo para el jugador también, ¿ok? Claro que le puede perjudicar y claro, podemos analizar que este tipo de jugador necesita algún tipo de intervención porque va a tener una dificultad pues en generar más potencia o realmente en el movimiento del palo y cómo va a afectar el vuelo de la pelota. ¿Ok? Pero hay grandes jugadores que hacen early extension, ¿verdad, Pedro? Claro, claro. Incluso este jugador, el que ven aquí, es un jugador de Río de Janeiro que es un handicap 1. Entonces, no podemos decir que es un mal jugador. Hace early extension, pero lo controla muy bien y es muy eficiente. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hablar de cuáles son las consecuencias en el swing de este tipo de desvío. La primera es que el cuerpo acaba invadiendo el espacio de los brazos. Si el cuerpo invade el espacio de los brazos, ¿qué va a pasar? Pues que el jugador va a tener que encoger un poco los brazos, va a tener que acelerar las manos para poder correr delante, ¿verdad? Pedro, ¿quieres hablar tú de esta parte un poco? Ok, perfecto. Claro, lo que se produce, las consecuencias de un early extension es el giro se para. Y cuando el giro de la parte del cuerpo, de la pelvis y del tronco se para, ¿verdad? Los brazos toman el protagonismo. Entonces, lo que llaman el ratio de cerrar la cara del palo a través, antes, en el impacto y posterior al impacto, es mucho más grande. Entonces el golfista va a depender mucho del ritmo que traiga el día, en un día específico, ¿no? Entonces, sí, por eso se pierde la estabilidad a través del contacto,
producto de que los brazos, como quiera que el cuerpo se para en rotación, porque la pelvis invade el área de pegada, entonces los brazos toman el protagonismo, ¿no? También como consecuencia tiene de que las manos quedan un poquito atrasadas, el palo queda atorado, queda bloqueado, y obviamente produce lo que en golf es malísimo para un jugador, que es la falla de dos lados. Podemos pegar una bloqueada, un push, ¿verdad?, hacia la derecha, y podemos pegar también un hook muy pronunciado. Entonces, el control sobre el vuelo de la pelota se pierde totalmente. Perfecto. Por ahora, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen, mande la pregunta por el chat, que Pedro está atento. Pues perfecto, Pedro, lo has explicado súper bien. Lo que es interesante ver en esta foto es exactamente eso. Si ven, por ejemplo, en las huellas ahí que deja en la alfombrilla, en el body track, ustedes pueden ver que, por ejemplo, él tiene ya el tobillo levantado del pie derecho y el peso lo tiene apoyado en el pie izquierdo, ¿no? Está 61 pie izquierdo, 39% en el pie derecho, pero no consigue transferir el peso. En ese momento del impacto, él tendría que estar ya prácticamente 90% en el pie derecho, en el pie izquierdo, perdón, y solamente tiene 61%. Entonces, de una manera u otra, acaba afectando cómo este jugador produce la fuerza vertical. Y en otro momento, que podemos hablar de la parte de velocidad o potencia de fuerza vertical, tenemos que entender que esa parte de cómo generamos fuerza vertical, cómo nuestros pies empujan el suelo, es extremadamente importante para la velocidad. Entonces, con este jugador, que es un alumno mío, hicimos un trabajo bien intenso de transferencia de peso y de aprender que el peso se tiene que llevar un poquito más para el tobillo izquierdo y no tanto para la punta del pie derecho. Y cuando lo entendió, después de hacer algunos ejercicios y eso, empezó a darle a la bola con mucho más consistencia y con mucho más distancia. Entonces, hasta buenos jugadores que ya están acostumbrados con sus, entre comillas, defectos, siempre tienen espacio para mejorar. Y eso es muy importante entenderlo, que buenos jugadores, jugadores muy eficientes, siempre se les puede encontrar algo en que mejorar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas físicas para generar un early extension? Es muy común en hombres y en juniors. ¿Y qué es lo que tienen en común hombres y juniors? ¿Alguien puede responderme? Pedro, ¿tú qué crees? Bueno, ¿Que los hombres y los juniors tienen mucha flexibilidad o poca flexibilidad? Claro, si nos comparamos con las damas, tenemos muy poca flexibilidad. Exacto. Quizás Adam Scott es un tipo hiper flexible, es uno de los pocos pero que también le genera problemas, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque a veces el jugador puede tener baja flexibilidad, pero si hace un buen calentamiento y una buena preparación antes de jugar, es como que se vacuna a su propia inflexibilidad y consigue performar muy bien. Pero de eso depende realmente la preparación. Dicen que Jon Rahm es uno de ellos, que tiene mucha limitación de rotación interna de cadera, que es exactamente el defecto que acaba provocando el extension. Entonces, él antes de jugar necesita hacer un súper calentamiento específico para esta región. ¿Para qué? Para lubrificar la articulación y poder mejorar su amplitud de movimiento y su flexibilidad. Entonces, una de las causas físicas, como hablamos, es la rotación interna de cadera. O sea, cómo el fémur dentro de la pelvis rotaciona internamente. Y ahora, yo sé que es un poquito difícil de explicar, pero si ustedes extienden los pies delante, está todo el mundo sentado, ¿ok? Si extienden las piernas delante y giran los pies para que se toquen los deditos y aparten los tobillos, eso es rotación interna, ¿ok? Entonces es cuando el pie apunta para adentro y nuestro fémur rueda, así, gira internamente para adentro. Ha salido un poco raro eso de gira internamente para adentro, pero espero que me hayan entendido. Si no, por favor, manden ahí en el chat la duda. Otra causa física es la falta de disociación entre hombros y cadera. Entonces, la dificultad entre separar hombros y cadera. Y esto es, yo diría que afecta al 90% de los jugadores amateurs. ¿Verdad, Pedro? ¿Tú cómo lo ves? Cuando tenemos esta característica física, un jugador que
que podemos hacerlo un test muy sencillo, ¿verdad? Tomamos la decisión como profesores de que digamos, la transición hacia el downswing sea todo en bloque, pues. O sea, el jugador lamentablemente, como tiene la discapacidad para disociar la parte de abajo con la parte de arriba, tiene que ir todo en bloque. ¿Qué es lo que va a producir esto? Bueno, que merma la capacidad de velocidad, ¿verdad? La eficiencia en la generación de velocidad se pierde, pero no hay otra, sino exponerlo a un programa físico para que gane esta capacidad de separación. Perfecto, perfecto, Pedro. La última causa física que podemos citar es falta de estabilidad de miembros inferiores. Entonces, ¿qué sería eso de falta de estabilidad? Es el no conseguir mantenerse firme en la transferencia de peso entre la pierna derecha y la pierna izquierda, entre el pie derecho y el pie izquierdo. También puede estar muy afectado cuando el jugador tiene poca movilidad en los tobillos, ¿ok? Entonces, cuando el tobillo no tiene la movilidad suficiente y no puede estar en una flexión excesiva que pasa bastante con la pierna izquierda principalmente en el momento del impacto, pues se acaba levantando un poco y se acaba quedándose un poco más en las puntas de los pies para evitar ese bloqueo, ese dolor, ¿no? Y aquí lo pongo, falta de movilidad de los tobillos. Ok, ¿consiguen ver? Cambié aquí la pantalla. Voy a poner un ejercicio donde enseño a mi manera, mi práctica día a día con mis jugadores, cómo enseño yo a trabajar la disociación. ¿Okay? Entonces, usando la silla, apoyamos los brazos primero para estabilizar los hombros y podemos girar la cadera usando solamente un pie. De esta manera, esta posición así como de flamenco, conseguimos girar bien. Es muy natural. Enseguida podemos cambiar la pierna para sentir el movimiento en las dos piernas diferentes. Y ahí ya apoyamos los dos pies juntitos, igual que el anterior, solamente los pies juntos. Y ahí hacemos el movimiento. Por último, separamos los dos pies y ya está el movimiento completo de caderas, pero aún sujetando la silla, porque necesitamos tener esa seguridad de mantener los hombros más parados, la estabilidad. En el momento que sentimos que ya la movilidad de caderas está más fácil y ya podemos retirar las manos a los hombros y hacer el movimiento más suave. Esto es cuestión de práctica, ¿ok? Es realmente practicarlo y hacerlo todos los días para realmente fijar el movimiento y principalmente aprenderlo, porque así todo el movimiento se genera en el cerebro, no en el cuerpo. Tenemos que visualizarlo de esta manera. Es como que el software es la cabeza, el hardware es el cuerpo. Si el software no está actualizado, de nada sirve tener la capacidad de hacer el movimiento si no conseguimos controlarlo. Entonces, este tipo de ejercicio te ayuda a ganar ese control y a ganar esa capacidad de separar. No es difícil, ¿ok? Todo el mundo consigue hacer esto. Es realmente una cuestión de práctica. ¿Todo bien por aquí? Pedro, ¿me escuchan bien? Tenemos una pregunta. Dile. Tenemos una pregunta de Francisco Moreno. Algo positivo es que puedes ganar potencia con el early extension. ¿Cómo? ¿No entiendo? ¿Algo positivo? ¿Cómo? ¿Será algo positivo? Él piensa que, o pregunta que si con este movimiento de impedir de que la cadera invada el área de pegada, ganamos potencia, ganamos velocidad. No sé si entendí muy bien la pregunta. Es tipo, porque yo lo que veo mucho, a veces el jugador con la intención de girar la cadera y de empujar el suelo, acaba haciendo early extension sin querer, porque en su cabeza él cree
que ese movimiento de extender la cadera es lo que va a dar la potencia. Entonces, a veces somos muy positivos dentro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es demasiado optimista y ve ese movimiento como algo para realmente ayudarte a generar potencia. Lo que hay que entender es que no es correcto, ¿ok? Y así, no lo estoy diciendo yo, que no es África la que dice eso está mal, no se puede hacer. No es eso. Cuando analizamos jugadores de PGA, ¿ok? Pueden tener ese problema de early extension, pero lo que vemos como una constancia, ¿no? Lo que todos ellos hacen es que usan muy bien la fuerza vertical, ¿ok? El jugador que hace early extension acaba perdiendo capacidad de usar la fuerza vertical. Entonces, él puede entender que haciendo ese movimiento está generando más potencia, pero la verdad no, está perdiendo potencia. ¿Está por ahí la respuesta, Pedro? Sí, La verdad, yo quisiera agregar algo, ¿ok? sí. Recordemos que los productores de velocidad serían un arco más amplio, ¿ok? Mientras tú puedes imprimir más fuerza al grip, ¿ok? Por mayor cantidad de tiempo se va a generar más velocidad. El otro acumulador de velocidad sería el lag, crear el ángulo entre la vara y las muñecas, ¿verdad? En la bajada. Y el otro acumulador o productor de velocidad sería la separación, la disociación de la parte de arriba con la parte de abajo, que McLean lo califica como el X factor. Entonces, si yo, producto de que mi pelvis no gira, ¿ok? Pierdo la capacidad de separar con el tronco, entonces no se produce velocidad. Exactamente. No sé si respondimos la pregunta del jugador que lo mandó, pero si todavía te queda alguna duda, por favor manda nuevamente e intentaremos ayudarte lo mejor posible. Si no, también quiero dejar claro que al final de esta charla vamos a dejar aquí nuestro contacto para quien tenga alguna duda todavía puede mandar y seguimos en contacto. Bueno, el segundo movimiento que voy a enseñar ahora es para mejorar esa parte que hablé de la incapacidad de girar el fémur dentro de la pelvis, en lo que llamamos de internal hip rotation. ¿Ok? Este movimiento lo llamamos de 90-90 porque las dos rodillas están a 90 grados. Entonces, a veces para los jugadores, los hombres, es un poco difícil llegar hasta tocar el suelo y mantener sobre todo el tronco recto. Entonces pueden colocar los brazos por detrás para ganar un poquito de equilibrio, pero el objetivo es mantener las dos rodillas tocando el suelo. Puedo volver un poquito porque me parece que lo pasé demasiado rápido. Aquí. Lo voy a enseñar otra vez. De todas maneras, los ejercicios que estoy enseñando hoy lo voy a mandar por link para que Miguel o Pedro lo compartan con todos ustedes y lo puedan seguir entrenando. Fácil, ¿no? Pedro, ¿ya has hecho esto alguna vez? Bien. Bueno, para un golfista es siempre importantísimo tener una rutina de estiramiento. Y más aún estamos en esta situación particular donde pasamos mucho tiempo sentados y claro, los flexores de las caderas o los psoas se comprometen y debilitan los glúteos. Eso es parte de que también la estabilidad de la pelvis se comprometa. Perfecto, no lo podría haber dicho mejor, Pedro. Perfecto. El estar sentado todo el día acorta demasiado, o sea, deja el músculo iliopsoas corto. El músculo iliopsoas está conectado en el fémur y en la lumbar. Entonces, si él está corto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tirar de la lumbar para adelante y va a comprometer la postura. Al mismo tiempo, el estar sentado todo el día deja el glúteo inactivo. ¿Ok? Y ahí, en el momento que más lo necesitamos, cuando es para estabilizar la cadera y estabilizar el swing, de repente no funciona. Y ahí es cuando tenemos los problemas.
¿Okay? Entonces, realmente, Pedro, lo dijiste muy bien, es muy importante que el jugador tenga una rutina de calentamiento, una rutina de trabajo previo antes de jugar para despertar un poco estos músculos y despertar la conexión entre el software y el hardware que hablamos. Bueno, pues pasamos para el segundo desvío del swing. Este desvío ya sí lo consideraría yo un defecto. ¿Tú qué crees, Pedro? Diferente de early extension, reverse fine angle sí te puede dañar. No solamente afectar el vuelo de la bola, pero realmente hacerte daño, crearte una lesión. De seguro, en la parte baja de la espalda. Exacto. Pues aquí tenemos un poco las características del reverse fine angle para que lo entiendan un poco. Es diferente del pivot reverso, ¿ok? Es una extensión con flexión lateral excesiva de la columna. Entonces es cuando el jugador no consigue mantener el peso en la pierna derecha durante el backswing y acaba extendiéndose y acaba exagerando un poco el movimiento de la columna, principalmente de la lumbar, y acaba dando la espalda al objetivo, ¿no? Que es la bandera. Dificulta mucho la habilidad de iniciar el downswing, porque estamos en una postura de backswing donde es muy difícil hacer con que el movimiento de la secuencia de downswing, que es de abajo para arriba, o sea, caderas, hombros, brazos, palo, sea correcta. Entonces acaba dificultando mucho esa secuencia. Y puede ser provocado por la noción de tener la cabeza parada. ¿Y cómo es eso? Eso es un concepto que ya hace tiempo no se usa, ¿verdad? Algunas personas todavía un poco porque en algunos casos puede ser útil cuando el jugador se desvía demasiado lateralmente, pero eso de tener que tener la cabeza completamente parado acaba provocando en el jugador estos desvíos. ¿Por qué? Porque él no consigue hacerlo, no consigue, su cuerpo no le permite. Entonces, si su cuerpo no le permite, si él no consigue girar encima de la cadera derecha y hacer la rotación de la columna, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a extender y va a girar cayéndose para la izquierda con la columna. ¿Me entienden? Es un poco difícil de visualizar esto sin verme haciendo los gestos, pero estas lives son así. Si tienen alguna duda, por favor, mándenla. Es mucho más común en las damas. ¿Y por qué? Porque las damas tienen más flexibilidad y poco control. Entonces, diferente de los hombres son más inflexibles, ¿verdad? Tienen menos flexibilidad, pero tienen más fuerza también. Las damas es al contrario. Entonces, las damas acaban teniendo más flexibilidad y menos control, menos estabilidad. ¿Ok? Entonces, por tener esa baja estabilidad, acaban perdiendo postura y haciendo este movimiento de reverse fine angle. ¿Y cuál es el problema de esto? Que acaba cayendo mucho, mucho en la lumbar. Entonces, la lumbar, no podemos decir, ay, es que tengo la lumbar floja, me duele porque está floja. La verdad, la lumbar nuevamente es el lugar donde está más ofendido. ¿Por qué? Porque alguien no está trabajando bien. Entonces, si la cadera no está rotacionando correctamente, si la columna torácica no está rotacionando correctamente, la lumbar acaba teniendo que trabajar el doble para hacer el movimiento y no está correcto, no debería ser así y por eso acaba sufriendo ese daño, ¿ok? Pedro, ¿quieres colocar algo más? Sí, bueno, hacer la aclaratoria de que hay un principio de segmentos, ¿verdad? Que debe mantenerse porque si no entraríamos en riesgo de lesiones, ¿verdad? Por ejemplo, el tobillo es un segmento, una articulación movible, la rodilla es estable, la cadera rota, la lumbar es estable y así consecuentemente, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos deficiencias físicas o limitaciones físicas que nos impiden hacer un swing de golf ideal, ponemos segmentos que son estables, los ponemos a girar y entramos en lesiones. Exactamente, exactamente. Muy bien, entonces seguimos adelante. ¿Cuáles son las consecuencias en el swing? En esta parte, Pedro, tú puedes seguirla. Claro, al hacer un reverse spine angle, la secuencia en el swing, como quiera que cargamos normalmente en el lado izquierdo nuestra
espina está orientada hacia el objetivo, ¿verdad? Lo que nos queda en el regreso, este movimiento va a producir de que tengamos muy poco loft en la cara del palo. Entonces, la orientación de la cara del palo trancada va a generar de que vamos a entrar en otra característica de swing normalmente que se llama el hanging back, que es mantener todo el peso en el lado derecho, todo lo contrario a lo que debería ser un swing de golf. Puede tener el origen en una postura en C. Hablábamos de que estar expuesto a largos periodos de estar sentados, ¿verdad? Acorta los psoas, los flexores de la cadera, ¿verdad? Y la pelvis entra en una orientación o una inclinación anterior. Es como pensar de que sacáramos el trasero, digamos. ¿Ok? Eso va a poner mucha presión en la lumbar y obviamente vamos a tener de seguro posibilidad de lesiones, ¿no? Y la otra cosa que produce esta característica de sweep es la limitación de rotación interna en la pierna derecha en este caso, ¿ok? Cuando no podemos rotar internamente la cadera derecha, ¿ok? Se produce un desplazamiento de la misma, que se llama en el golf, se llama sway. Entonces, obviamente ese sway hace de que la espina dorsal se incline hacia el objetivo. Muy bien, perfecto. ¿Estás de acuerdo de que normalmente las mujeres, principalmente, que tienen una postura en S, o sea, que tienen exceso de curvatura lumbar en el stance, acaban cayendo en un problema de reverse spine angle? Claro, porque la postura en S limita la rotación interna de la pierna derecha. Sí, perfecto. Muy bien, pues ahora hablemos de las causas físicas. ¿Qué es lo que provoca eso? Entonces, otra vez, ahora veo aquí un error de mi slide, pero es falta de separación entre los hombros y la cadera, ¿ok? Entre hombros y pelvis. La segunda parte sería falta de movilidad en la columna y flexibilidad de gran dorsal. Y ahí eso dificulta bastante la amplitud del movimiento. Entonces, si el jugador no consigue llegar a un backswing con amplitud suficiente, o por lo menos amplitud que él considere suficiente, acaba forzando en otra sección. Entonces, acaba realmente cargando un poco más el peso ahí en la lumbar para compensar. Es una compensación. Y tenemos que llevar en cuenta que estas compensaciones normalmente no vienen solas, ¿verdad? Entonces, es un poco como los problemas de salud causados por la obesidad, ¿verdad? La persona no tiene solamente diabetes, la persona tiene diabetes, problema de coronario, problema de circulación, trombosis, ¿correcto? Entonces, los defectos, los desvíos de swing normalmente vienen acompañados por desvíos que es como una bola de nieve, ¿verdad? Es como una bola de nieve que se va generando y se va aumentando. Muchas veces recuperando o mejorando la causa física que provocó el primer desvío, acaba arreglando el resto, ¿verdad? Porque si la jugadora, por ejemplo, deja de hacer esa postura en S, deja de extender excesivamente la lumbar, puede ser que eso ya le mejore el reverse spine angle. Y mejorando el reverse spine angle quiere decir que no va a hacer tanto sway, ¿me entienden? Entonces, mejorando la parte física de una de los desvíos, el que originó el resto, a veces conseguimos corregir los otros desvíos. Y ahí es un momento de eso, es un momento, ajá, del swing, cuando de repente la cosa como que se encaja, ¿verdad, Pedro? Yo quisiera acotar algo aquí, ¿verdad? Imagínense en una postura, ¿ok? Donde echen su trasero muy atrás, ¿ok? Y después traten de llevarlo lo más cerca, digamos, de la pelota, ¿ok? Deben buscar la posición neutra, pero esa posición neutra le va a generar el compromiso de los abdominales. Y al comprometer los abdominales, y obviamente los glúteos, vamos a generar estabilidad en nuestra pelvis, y al comprometer los abdominales,
necesariamente ustedes van a tener que abrir la boca para respirar. Entonces, este sería el clic o el tip para saber que están en una posición adecuada para un swing de golf. Perfecto. Y volviendo un poco a la parte física, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Pues fortalecer bastante el core, glúteos, que es la estabilidad de la pelvis y la estabilidad de la columna. Y claro, trabajando un poco la coordinación y la propiocepción del swing, es entender dentro del software qué es el movimiento y cómo es la secuencia correcta. ¿Ok? Voy a enseñar aquí un ejercicio que es bastante útil, no solamente para jugadores que tienen movimientos de tronco, pero también para jugadores que hacen movimientos laterales también de cadera. Entonces la posición es la mano izquierda en la pared y la mano derecha delante de la cara. Giramos primero la cadera y enseguida pasamos el brazo, como si fuese un arco y una flecha. Entonces es comprender un poco la secuencia del movimiento y al mismo tiempo mantener la columna en el mismo ángulo correcto. Pedro, ¿qué te pareció? Muy bien, muy bien. Adelante. Bien. Bueno, el segundo movimiento que propongo, recordando una cosa, ¿vale? Todos estos movimientos que estoy enseñando, la verdad no es que sean exclusivos para quien tiene este problema o el otro, no. Todos los movimientos, todos los ejercicios que propongo, la verdad son buenos para todo el mundo, ¿ok? No es que, es que yo no hago reverse spine angle, entonces no necesito hacer ese ejercicio. La verdad no, la verdad son ejercicios que son útiles para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, el próximo que propongo es un ejercicio que va a trabajar bastante la estabilidad del core y al mismo tiempo la rotación. Ok, Pedro, ¿qué te pareció? Muy bien, muy bien. Yo quiero recordarles bueno, que los profes en Arrayane estamos a su disposición para cualquier consulta sobre esto. Si tienen alguna duda de que piensan tienen alguna de estas dos características, buscaríamos bajo el screen test determinar en qué parte o en qué sección o en qué segmento está la limitación física que ocasiona esto. Y obviamente, una vez que se determina eso, bueno, los remitimos con África y África les provee de los ejercicios adecuados para limitar estas características. ¿Okay? Yo quisiera hacerte una pregunta, Sí. África. A ver, ponte, yo tengo un reverse spine angle producto de que mi espina torácica no rota, ¿ok? Que obviamente uno de los ejercicios que caería aquí muy bien sería el último que exhibiste. ¿En qué tiempo en promedio y con qué frecuencia de entrenamiento se revierte esta limitación física? Ok, pues la movilidad, como es una capacidad que incluye la flexibilidad de los músculos, no es solamente la amplitud dentro de la cápsula y dentro de los tendones, pero realmente el músculo, realmente tarda algunas semanas en mejorar. Estos son movimientos que los podemos hacer todos los días. Entonces, diferente, por ejemplo, de un entrenamiento de fuerza donde recomendamos hacer un día de descanso para que el músculo se recupere y realmente vuelva a trabajar a 100%, el trabajo de movilidad se puede hacer a diario y cuanto más se hace, mejor, ¿verdad? Entonces es algo que no tiene contraindicación, no necesariamente tenemos que esperar un día entre una sesión de movilidad u otra, lo podemos hacer todos los días.
Entonces no hay límite para esto, Pedro, verdaderamente. Lo que yo veo, lo que realmente así comprobamos, es que un trabajo de movilidad normalmente lleva por lo menos 4 semanas en dar efecto. Y yo lo que digo mucho es que el trabajo de movilidad es un poco como el ducharse, como el bañarse. Tú te puedes bañar todos los días, pero el día que pares de bañarte vas a empezar a oler otra vez, ¿me entiendes? Entonces, de nada sirve hacer el trabajo de movilidad durante un mes y luego cuando ya vuelva el campo a funcionar, cuando ya esté jugando, ya me olvido, porque ya no estoy más en cuarentena, entonces ¿para qué? ¿Verdad? Ya puedo jugar. Esto es algo que tiene que ser constante en la vida del jugador. Si realmente queremos ver que mejore y queremos tener una evolución, tiene que ser es como lo que dijo, como bañarse, ¿verdad? Es un trabajo diario y que no lleva mucho tiempo, la verdad, porque todos estos ejercicios, que la verdad a mí no me gusta mucho usar la palabra ejercicio, los llamo de movimientos, son multiarticulares. Entonces, no simplemente estás trabajando ahí la rotación del tronco, pero estás trabajando estabilidad de caderas, estabilidad de core, estabilidad de hombros, movimiento de la cervical. ¿Me entiendes? Es como un 3 en 1, es un paquete completo. Tengo un par de preguntas ya que Valentina nos acompaña en la tarde de hoy. Valentina es jugadora de selección nacional. Lamentablemente suspendieron el suramericano que se iba a llevar a cabo a finales de marzo en el club, pero bueno, quedamos para el año que viene, sí. Valentina ya tuvo su pico de crecimiento, ¿ok? Tiene creo que 15 años. ¿Pudiera ella empezar o comenzar con un entrenamiento de pesas? Seguro. El trabajo de fuerza, la verdad, está recomendado que se haga durante el pico de crecimiento. Entonces, en las niñas está alrededor de los 13 y 15 años. Digo alrededor porque claro que si tú ves un equipo de 12 años de niñas, hay algunas que son súper altas y son ya unas mujeres y otras son unas niñitas, ¿verdad? Eso lo vemos mucho. Entonces, el momento de maturación es muy diferente para unos y para otros. Hay que saber, eso Ana Valentina lo puede ver principalmente con el pediatra, ¿no? Con su médico de cabecera, que seguramente ha acompañado su crecimiento año a año. Él consigue decirle, mira, ahora estás en el pico de crecimiento. Y en ese momento es cuando tanto las mujeres, tanto las damas como los caballeros deberían entrenar full fuerza y potencia, principalmente la parte de velocidad y potencia. ¿Ok? Entonces, al final de la pubertad, cuando ya han terminado de crecer los chicos y las chicas, ahí es el trabajo de fuerza firme. Pero el momento de trabajar velocidad es un poquito antes. Claro. Eso no significa que si no lo ha hecho en el momento adecuado, luego no lo va a conseguir tener. No significa eso. Pero claro que si hemos hecho el trabajo de fuerza, velocidad y potencia en el momento donde eso ya lo llamamos de las window of opportunity, ¿verdad? Las ventanas de oportunidad, va a tener ahí una mejora mucho mayor. ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿Y qué diferencia tendríamos con los chicos, con el trabajo de fuerza? Es cuestión de edad. Entonces, si a las niñas a lo mejor van a empezar a hacer el trabajo de fuerza con 15 años, los niños van a empezar con 16 o 17, porque sabemos que los hombres tienen un momento de maturidad un poquito más atrasado que las mujeres. Claro. Y eso es media, eso es una media, ¿verdad? No son todos, pero la mayoría. Sí, hablando de las diferencias entre los chicos y las chicas, ¿verdad? Y hablamos conversamos de que, claro, las chicas son más flexibles, ¿verdad? Pero también adolecen de musculatura en la parte superior, ¿ok? Sí. ¿Estaría ahí el enfoque en el trabajo de fuerza en las escápulas? Sí, bueno, yo siempre digo que los ejercicios de fuerza más importantes son los que no estás haciendo. ¿Me hago entender con eso? Entonces, por ejemplo, si tú vas a un gimnasio y ves cómo entrenan los hombres, ¿qué es lo que hacen? Pectorales, tríceps, espaldas, bíceps y se acabó. ¿Y las mujeres qué van a hacer en el gimnasio? Piernas, glúteos y abdomen. Entonces,
naturalmente las chicas acaban entrenando mucho menos miembros superiores y los hombres mucho menos miembros inferiores. Y ahí es donde van a tener los problemas. Entonces las chicas acaban teniendo mucho más problemas de lesiones de hombros, de puños, de codos, de cervical, porque todo está conectado, ¿verdad? Y los hombres acaban teniendo más problemas de rodillas, de tobillos, de cadera. ¿Por qué? Porque son áreas que no usan tanto. Entonces es use it or lose it, ¿verdad? Todo punto flojo que tenemos es ahí donde deberíamos tener un esfuerzo mayor de entrenarlo. Y te puedo dar un ejemplo. Yo siempre he tenido problemas en las rodillas. Yo tengo 2 cirugías en la rodilla izquierda. ¿Qué pasa? Que yo necesito que mi entrenamiento sea prácticamente el 60% focado en estabilidad de las rodillas. No me gusta, lo odio, me duele, me molesta, pero lo tengo que hacer porque es importante para mí, porque si dejo de hacerlo, seguro que voy a tener otra lesión y otra cirugía. ¿Ok? Sí, señor. Tenemos un par de preguntitas por aquí, ¿verdad? Ok. Para trabajar la velocidad está bien desde los 10 años. Sí, exacto. Desde los 10 Sí. años. Tengo un gráfico muy bueno que puedo enseñar en ese sentido. Hay un par de ventanas. Una ventana se da, la primera ventana se da a los 7, 8 años y la otra se da de 10 a 12. ¿Ok? No quiere decir de que en un programa de golf no se trabaje continuamente la velocidad. Debe trabajarse continuamente la velocidad. Sí, exactamente. Pero Vamos a realmente empezar lo que hablamos de window of posición de la... opportunity, tengo un gráfico que, la verdad, esto es un asunto que merecería una charla de por sí, ¿verdad? El junior development, ¿no? ¿En qué momento es ideal que los chicos entrenen y el qué? Entonces, realmente lo que hablamos, la velocidad, normalmente en la edad biológica está entre los 10 y entre 8, 10, 11 años, es el primer momento de trabajar velocidad. Cuando están en el pico del crecimiento es cuando van a empezar a trabajar ejercicios de potencia y luego ya cuando paran de crecer, ahí ya potencia, fuerza, velocidad, full. Entonces ahí son los Olympic Strength, ¿no? Los levantamientos olímpicos, kettlebell, son saltos altos, saltos bajos, etcétera. Pero los niños, los jovencitos, los niños de 10 años tienen que trabajar muchísimo velocidad. Y con velocidad no me refiero simplemente a hacer super speed, ¿sabes? El super speed golf. No es solamente eso, pero es correr, es hacer drills de cambio de dirección, es hacer ejercicios donde se tienen que sentar y levantarse rápidamente. Es todo lo que les hace moverse rápidamente, es crear fibras de velocidad. Claro. La otra pregunta, específicamente del señor Raúl Vaca, por su hijo Mateo. Ok, Mateo digamos, herencia, su padre y su madre son muy altos, con 13 años mide 1,73, ¿no? Entonces, ¿sería recomendable hacer ejercicio de peso con esa edad? Él tiene, ¿cuántos? ¿13 años? 13 años, sí. Y ya me No, alcanza. por el momento no, y no porque él está ya en el pico de crecimiento ni nada, pero porque realmente el trabajo de fuerza, él lo va a realmente cargar cuando ya llegue a los 16, 17 años. Lo que ya puede hacer es lo que llamamos la base de fuerza, ¿ok? Entonces ejercicios como los planks, flexiones, todo lo que sea con el propio cuerpo, lo puede hacer. Realmente cargar peso y levantar peso es algo que lo puede empezar a crear la coordinación para eso, ¿verdad? Y trabajar el movimiento, pero yo recomendaría que por ahora se focase más en velocidad y en, perdón, velocidad, saltos, potencia, lo que sea, así más su propio peso, ¿me entienden? Aquí tenemos otra pregunta. Con este tema del crecimiento, ¿verdad? Siempre es recomendable hacer una evaluación mensual. Normalmente los chicos, antes de llegar al pico de crecimiento, aumentan su estatura en unas 2 pulgadas por año, más o menos. Pero
de mes a mes el crecimiento, ustedes van a, si lo miden, van a apreciar de que es continuo, hasta que lleguen las chicas a un promedio de 12, los chicos a un promedio de 14, alrededor de ese par de edades donde tienen el pico y ahí sí el Sí. crecimiento. Normalmente acompaña mucho la pubertad, entonces cuando podemos notar que el niño o la niña está llegando al momento en que ya se están transformando en hombre, mujer, es cuando ya el crecimiento empieza a frenar un poco, principalmente en las mujeres, ¿ok? Pero una buena manera de saber si está llegando el pico de crecimiento es medirles sentados. ¿Por qué? Porque el crecimiento es de fuera para adentro, entonces siempre crecemos de las extremidades para adentro. Los brazos crecen antes que el tronco, las piernas crecen antes que el tronco. Por eso los adolescentes son así como, llegan a una fase que son un poquito raros, ¿verdad? Porque tienen los brazos demasiado largos, los pies enormes, las piernas enormes y el tronco sigue chiquito, porque el tronco es lo último que crece. Entonces, si les medimos sentados en el suelo, ¿ok? Vamos a darnos cuenta cuando empiezan a aumentar ese tamaño sentados, es cuando están llegando al pico de crecimiento. Claro, yo siempre pongo el ejemplo de uno de nuestros jugadores, quizás el jugador referente del club actualmente y del golf ecuatoriano, de verdad que sí. El año pasado, si mal no recuerdo, jugó la gira de Montecristi, ganó muy fácil. ¿Cómo se Y llama? Philippe Torán, y Philippe entró en ese pico de crecimiento y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Sí, Por lo que espacio pasa de es que 6, 7 crecen meses. demasiado rápido y como que su cerebro, el software, no acompaña ese crecimiento tan rápido. Y es normal que de repente se le pierda el swing un poco. Es una fase muy frustrante, es una fase muy difícil de mantener a los juniors motivados porque pasan de que a los 10, 11, 12 años ganaban todo y de repente con 13, 14, 15 no ganan nada. ¿Por qué? Porque pierden la capacidad de controlar su cuerpo un poco, ¿verdad? Están creciendo rápidamente. Tú imagínate si tú cambiases de palos todos los meses. ¿No sería frustrante el poder acostumbrarte a esos cambios constantes? Es más o menos lo mismo que pasa con los adolescentes. Entonces, yo lo que les pido es que tengan muchísima paciencia en ese momento, que entiendan que es parte del proceso, ¿ok? Y el golf no es una carrera de 100 metros, el golf es una maratón, ¿verdad? Tenemos que pensar a largo plazo. Entonces, no, el ganar torneos ahora, con 13, 14 años, te puede realmente impedir que tengas un desenvolvimiento ideal más para adelante cuando lo necesitamos, que es cuando tienen ya 20, 25, 30, que es cuando pueden estar en el PGA. Sí, por aquí tenemos una preguntita con respecto a las anteriores, ¿no? Del trabajo de fuerza y las edades para cuando la debemos hacer. Hay que poner un poco de peso también de acuerdo a la edad. ¿Perdón? No O entendí. sea, la persona que nos acompaña y la inquietud de esa, o sea, el peso con que se trabaja es de acuerdo a la edad. Es de acuerdo a la maturación física. Pensar que edad cronológica y maturación son diferentes. Es lo que hablamos de que un niño con 12 años a lo mejor tiene ya 1,70 m y parece un hombre, y otro niño que tiene su misma edad, ha nacido el mismo día, es un niñito todavía. Entonces es realmente maturidad biológica, no edad cronológica. Por eso es importante acompañar con el pediatra para saber eso, el pico de crecimiento, cómo va, cuánto va a llegar y ver el momento que están en relación a la pubertad, a la maturación biológica de ellos. Hablando un poquito digamos, uy, se me fue la palabra, pero bueno, tenemos un problema, y yo creo que es un problema que nos atañe a todos en el mundo, digamos, en el golf. La deserción de las chicas cuando son teen, cuando entran a la adolescencia, se nos van de los programas, dejan de jugar. ¿Cómo las motivarías a que se quedaran?
Ok. Las niñas y las mujeres en general son seres muy sociables. Entonces, a las mujeres nos gusta estar con otras mujeres, nos gusta estar más en grupo. Y las chicas en la adolescencia principalmente ves que andan mucho en grupitos, ¿no? Como que se sienten más seguras estando en grupos. Si montas un programa que son más clases individualizadas, vas a tener un perfil de jugadoras allí que a lo mejor se va a adecuar súper bien a eso, ¿no? La típica jugadora que le gusta estar concentrada, que le gusta trabajar ahí sola, que, ¿sabes? Que tiene yo diría, una seguridad propia de ella, de que le gusta esa atención y pero hay otras niñas que no, que tienen necesidad de estar en grupo. Entonces, el crear tanto eventos de niñas y crear grupos de entrenamiento y grupos de vamos a jugar a tal campo este fin de semana o vamos a, ¿sabes?, incentivar y tener algún ejemplo de otras chicas que llegaron allí. Entonces, es traer un poco de vuelta a jugadoras que ya fueron jugadoras expresivas internacionalmente y que estén junto con estas niñas y les den apoyo y les digan, mira, sí, es normal, yo pasé por eso, tal. Tenemos que recordar que es un momento difícil para las chicas, ¿no? La adolescencia no es fácil, para los chicos tampoco. Pero yo creo que para la mujer es un poquito más complicado y son momentos donde a veces los intereses cambian un poco. Entonces, puede ser que con 10 años la niña le encanta jugar al golf con su papá y a los 13 años no quiere ver a su papá, quiere estar con sus amigas. ¿Correcto? ¿Estarías entonces de acuerdo de que en un programa de golf se les agrupe a esa edad solo las Sí, chicas, ¿verdad? sí, Sí, sí. es lo ideal, es lo recomendable. La misma persona no quedó satisfecho con la pregunta y nos vuelve Bien, y nos pone, pero los dos deben tener peso, o sea, si alguien sí. que no esté desarrollado debe estar expuesto a un trabajo de fuerza. Otra vez, el no estar desarrollado biológicamente, o sea, un niño que todavía no ha llegado a la fase de maturidad, de pubertad, puede hacer un trabajo de fuerza con el propio peso de su cuerpo, ¿ok? Flexiones, planchas, sentadillas, ¿puede cargar un poquito de peso? Sí, un poquito de peso no impide, eso de que cargar peso impedía el crecimiento, eso ya lo vimos, está ya caído por agua de abajo, ¿vale? Eso ya no existe, ¿vale? Sabemos que el cargar peso, el hacer pesas, no disminuye el crecimiento, ¿ok? Pero realmente cuando el niño ya tiene testosterona suficiente en su cuerpo, va a aprovechar mejor ese entrenamiento de fuerza, va a asimilarlo en sus músculos, el entrenamiento de fuerza. ¿Me entienden? Entonces, cuando llegamos al punto donde la testosterona ya entra en la sangre, entra en la corriente, ahí el entrenamiento de fuerza es muy eficiente y muy efectivo. ¿Ok? Antes de eso, ayuda, sí, pero no va a ser tan eficaz. ¿Ok? Por eso que antes de la pubertad, lo ideal es construir esa base de movimiento. Entonces, si el niño va a trabajar con sentadillas, con peso en el futuro, cuando tiene ya 15, 16 años, cuando es un niñito de 10, 12 años, le vamos a enseñar la postura correcta de hacer esa sentadilla con peso en la espalda, pero con un palo de una escoba, en vez de ponerle una barra de peso. ¿Me entiendes? Es construir el movimiento, construir la coordinación y el aprendizado en el software para que luego el hardware pueda funcionar. ¿Ok? Muy bien, bueno, ya concluimos la hora, ¿verdad? Creo que nos pasamos un poquito. Quisiéramos terminar no sin agradecerte, África, tu tiempo y tu colaboración para con el club y sabemos que contamos contigo para próximas oportunidades y pudiéramos hacer algo en un futuro muy cercano con otro tema que sea interesante también. Yo quisiera darle la palabra a Miguel, ¿verdad? Que siempre en estas charlas tiene un reconocimiento para la gente que colabora con nosotros. Gracias, Pedro. Sí, efectivamente, queríamos agradecerle a África con un pequeño certificado de agradecimiento que estamos entregando a todas las personas que nos acompañan en estas charlas con su
su tiempo, con su dedicación, con su conocimiento sobre todo, que es muy importante compartirlo en esta época que estamos en casa, para aprender, para mejorar, los profesores, los alumnos, los socios del club también. Es un honor para Arrayanes poder contar con este tipo de charlas y con este nivel de ponentes. Nada, África, muchas gracias. Ojalá que pase esto pronto y que podamos volvernos en el campo pronto. Seguramente el próximo año en el Sudamericano estaremos acá y si es que es antes mejor. De mi parte, otra vez muchas gracias y no sé, por ahí creo que África querías comentarnos algo también de un programa que tienes del Golf Fit. Sí, bueno, yo la verdad que tengo que agradecerlos a Pedro, a Miguel, a Alex, todos los que están hoy trabajando aquí para que esto fuese posible. La organización ha sido perfecta y para mí es un honor poder hablar con ustedes. Ya estuve ahí en Arrayanes, ¿no? El año pasado yo me enamoré de Quito cuando fui allí a visitarles y estoy aquí a su disposición. Esto es un asunto que para mí es mi pasión, es lo que me gusta hablar. Yo podría hablar de esto el día entero, ¿verdad, Pedro? Nosotros podríamos estar así charlando sobre este asunto todo el día. Entonces, por favor, manden sus preguntas si todavía tienen. Mi empresa se llama GolfeFit. Me pueden seguir por las redes sociales, Instagram. Tengo siempre allí millones de ejercicios que coloco semanalmente. Mi página web está traducida al español, pueden leerla. Lo que quería hablarles ahora es que por la cuarentena, ¿no? Y por la situación en la que estamos, he creado un programa online que está disponible en todo el mundo, la verdad. Usted puede estar en Quito, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Brasil y tiene acceso a este programa de entrenamiento que lo visualicé de una manera muy progresiva. Entonces, las primeras 4 semanas son movilidad, que es básicamente lo que hablamos bastante hoy. Y eso es fácil de hacer. Si tienen alguna duda, pueden mandarme un mensaje y charlamos sobre esto. Y nada más, agradecerles y estoy a su disposición. Si quieren, la gente que ha participado hoy, tienen dudas, vi que había muchas preguntas sobre juniors. Si quieren, podemos organizar otro día una charla para hablar específicamente sobre developmental phase para juniors y cómo hacemos el entrenamiento de los chicos. Y nada, estamos aquí. Os agradezco a todos por parar un viernes por la tarde a escucharnos y, en fin, estoy agradecida a Arrayanes y a todos ustedes. Muchas gracias entonces, África. Hasta pronto. Gracias, Pedro. Y gracias a todos los participantes. Chao. Hasta luego, gente.